Santo cielo, te damos, Señor, inmensas gracias por este día tan especial que hemos estado viviendo, que estamos viviendo, en el cual no solo el grupo habitual está aquí reunido, sino que tenemos a estos 4 hermanos que han venido de distancias tan lejanas para hacer aquí el pacto contigo y también para visitarnos. Para nosotros, Señor, es un gozo tremendo y queremos rogarte, Señor, que tu bendición ya sea sobre ellos, también sobre los demás, que seremos hermanos mayores, mira por dónde. Pero, Señor, te queremos pedir que tú los bendigas en su vida a partir de hoy, para que, como hasta ahora han hecho, sigan entregados en tu obra, Señor, para dar a conocer el Evangelio allí donde estén. Rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí y dirija todo, y que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues para mí es una sorpresa y un privilegio, os diría, poder tener este pequeño apartado. Bueno, ya a la mañana he tenido la escuela sabática que me han dicho, corta, corta, ¿qué pasa, qué pasa? Y hemos tenido esta grata sorpresa de Eric y su esposa, entrando por esa puerta secretamente. Bueno, de vosotros dos ya sabía que ibas a venir, ¿no? Ya sabía que estabais por aquí incluso, ¿eh? Que también ha sido pues un grato placer poderos conocer en persona, cosa que hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, a través del WhatsApp y tal, pero no nos conocíamos, no nos habíamos visto, ¿eh? Y bueno, es un privilegio tremendo. Y más, pues bueno, introduciros, digamos, de alguna forma, aunque no lo voy a hacer en las aguas bautismales, pero sí que lo haré con este pequeño pensamiento que vamos a tener, introduciros en lo que ya conocéis, no sois nuevos en esto, ¿no? Ya lo conocéis plenamente, ¿eh? Lo que pasa es que son unos nuevos caminos del Señor, ¿no?, que tal vez hasta hace poco conocíais, ¿no? Bueno, como nos pasó a todos. ¿Cuántos años algunos hemos estado en la iglesia adventista hasta que conocimos pues algo mejor, ¿verdad? Otros pues han tenido el privilegio de, sin pasar por allí, ya ver esto directamente, ¿no? Y bueno, es un tremendo privilegio. Y sabéis, hoy, bueno, me quiero referir un poco a lo que es el tema del bautismo en sí, que sin duda alguna todos conocemos, ¿no? Pero bueno, no está de más llegar a recordarlo. El pequeño también quiere tener protagonismo, ¿eh? Yo diría que el bautismo es uno de los sucesos más importantes que pueden haber en la vida de una persona. Y yo me atrevería a decir el más importante, que no sé, es importante uno cuando es joven, pues acabar la carrera, ¿verdad?, conocer a la chica o al chico, casarse, empezar una vida en común, ¿verdad?, y hacer sus planes, que todo salga redondo, ¿verdad?, que el Señor lo bendiga, muy bien, que nazca el hijo deseado, ¿verdad? Todo eso es importante, son fechas que las tenemos en la mente, ¿verdad? Pero la fecha del bautismo, el momento del bautismo es único. ¿Y es único por qué? Bueno, lo demás es el día a día, ¿no? Pero el bautismo, por regla general, suele ser una vez, ¿eh? Todos creemos que cuando hemos encontrado una verdad, que a veces puede ser equivocada, pero creemos que eso es verdad, pues queremos hacer el pacto con el Señor con esa verdad y nos bautizamos. Pero luego resulta que conocemos una verdad mejor, más amplia, que nos llena más, que es lo que buscábamos y necesitábamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vemos que ese pacto no era adecuado, no era el que necesitábamos hacer con el Señor, era, por así decir, falso, ¿no? Y por eso queréis hacer un nuevo pacto con el Señor, ¿eh? Queréis hacer un nuevo bautismo con Él, ¿eh? Y esto es enloable, es precioso, ¿eh? ¿Sabéis? El bautismo en griego, si no lo he apuntado mal, es baptizo, algo así, no sé si alguien me puede corregir, baptizo, más o menos, ¿verdad? Muy bien, esta palabra significa sumergir, es sumergir. Ya sabemos cómo hay denominaciones, sobre todo las protestantes, prácticamente todas lo hacen por inmersión, ¿verdad? Sepultan el cuerpo bajo el agua. Pero sobre todo el catolicismo, sabemos que ¿qué hacen? Ya toman al bebé con pocos días, pocos meses, le echan un poco de agua por la cabeza y ya está, ya eres bautizado, ya se te han perdonado los pecados, ¿verdad? ¿Eso es un bautismo bíblico? En ningún lugar de la Biblia vais a encontrar que el pueblo de Israel
bautizase a los niños, en ninguno, en ninguno. Sí que se hacía es que cuando alguien que no era del pueblo de Israel y quería pertenecer a él, ¿qué se hacía? Se le circuncidaba e incluso se hacía el bautismo, ¿eh? Por eso se han encontrado, pues, bueno, Ron Wyatt mismo encontró ese baptisterio, ¿verdad? Había lugares así donde la gente hacía pues ese pacto de esa forma, ¿eh? Entonces, en el Nuevo Testamento se afirma específicamente que el bautismo representa una unión espiritual entre Cristo y su muerte, sepultura y resurrección, que se presenta de forma notable y dramática en la inmersión. Y hay un pasaje que nos lo corrobora. Si tenéis Biblia, si queréis seguir conmigo, Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 7, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice más: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí, cuando está hablando de sepultar, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer el pacto con el Señor? ¿Suicidarnos, morir? ¿Y luego volver a la vida de alguna forma milagrosa o mágica? No. Entonces el Señor, ¿qué convino con sus discípulos? Pues convino que el pacto se hiciera por medio de ¿qué? Del agua. Sepultar el cuerpo en el agua para que al salir de ella, ahí se quede esa vieja criatura, ese viejo hombre, ese hombre de pecado, mujer de pecado, y nazca el ¿qué? Esa nueva criatura. Una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura que empezará a andar el ¿qué? Un camino de santificación, hasta que el día en que Cristo venga. Claro, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, puede pasar, se dice que la vida del cristiano es como una escalera, ¿verdad? Que tiene unos peldaños, más o menos, imaginemos la escalera de Jacob, ¿no? Tiene unos peldaños y, bueno, a veces ganamos batallas y subimos, pero otras veces llega una tentación X, a veces insignificante, y descendemos. Y aquella santificación que creíamos que ya la habíamos alcanzado, ¡buah!, perdida. Ahora tengo que volver a lidiar. Señor, perdóname. ¿Qué hizo Jacob, verdad? Esa lucha. Tenemos esa lucha, ¿verdad? Y tenemos que volver a pedir: Señor, ayúdanos a volver a ascender. Y tendremos esa lucha constante. Víctor lo ha dicho no sé cuántas veces. No todo llega con el bautismo. Yo me bautizo y ya está. Ya está todo fácil. Ya no tendré ningún problema, ya todo irá bien. No. Tal vez es cuando más problemas tendremos. ¿Con quién? A veces la familia, a veces los amigos, a veces el trabajo, por el sábado, por tus ideas. Pueden haber 1000 problemas. Y que aquello que tú creías que era todo ¡buah!, hacia arriba, de repente se frena ¡buah!, hacia abajo. ¿Y uno qué le pasa? Se desanima. Y uno se desanima. Señor, ¿cómo es posible? Si yo he hecho este pacto contigo, ¿cómo es que ahora estoy así? Pero el Señor, que tiene ese corazón tan inmenso, dice que el universo no lo puede contener, ¿verdad? ¿Qué hace? Nos atiende y nos perdona aquel error. Y nos vuelve a dar alas para que sigamos adelante. Eso yo creo que en ninguna religión se puede encontrar esto. Yo creo que en ninguna. Porque en las demás religiones, por regla general, cuando uno la hace, ya está listo. Y en cambio, en la religión cristiana, en el auténtico cristianismo, uno tiene perdón. Uno tiene movilidad para reaccionar. ¿Por qué? Porque hay un Dios amoroso que te ama y te ha perdonado. Y ha visto tu dificultad como humano que eres. Te ha perdonado y te dice: adelante. Aún hay tiempo.
para llegar a ese camino de santificación. Y realmente es así. En la Escritura, siempre que se describe el acto del bautismo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es lo que más habla de ello, el que es bautizado realmente entra en el agua. No se bautiza por aspersión como hace la Iglesia Católica. Esto es algo que demuestra entonces que la Iglesia Católica realmente está equivocada. ¿Y cuántos católicos hay? ¿1.000 millones? ¿Más de 1.000 millones? Hay un montón. Yo no sé si se preguntan estas cosas. ¿Sabéis? La mayoría de ellos ni han tomado una Biblia, ni han leído una Biblia. Han leído el misal, el catecismo, pero no han leído una Biblia. Entonces desconocen muchos de ellos esto. Pero... bien, aquí hay un pasaje que me gustaría leer, Marcos 1:10. Marcos 1:10 dice, y luego, hablando de Jesús en su bautismo, dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Por qué subió del agua? Pues porque había descendido, ¿verdad? ¿Os acordáis la experiencia de aquel etíope de Candace, ¿verdad? Que el Espíritu llama a Felipe y le dice, ves a tal lugar y acércate a ese carro. Y ahí encuentra a un hombre que está leyendo Isaías, pero no entiende. Y Felipe sube al carro invitado por él, le explica de lo que está tratando ese pasaje, que era Isaías 53, ¿verdad? Y bueno, y llega en un momento en que hay agua, y dice, ¿qué prohíbe? ¿Qué impide? ¿Crees? Sí, pues entonces nada lo impide. Y dice que descendieron ambos al agua y lo bautizó. Y luego Felipe desapareció, porque le llevó Dios. Es decir, que el bautismo no es echar un poquito de agua en la cabeza y ya está, eso es falso, eso no es nada. ¿De qué se tiene que arrepentir una criatura que no ha nacido apenas, que no ha vivido nada, que no tiene conocimiento? ¿Cuándo se tiene que practicar el bautismo? ¿Cómo lo practicaban los judíos? Lo practicaban cuando había noción, cuando la persona podía decidir por sí misma y quería dar ese paso, entonces. Y hoy sucede lo mismo. ¿Bautizamos a los niños? No, porque estamos en la misma tesitura. ¿Cuándo se puede bautizar a una criatura? Bueno, pues a partir de 12, 13 años, 14, cuando él tiene conocimiento y sabe lo que va a hacer, porque esto no es una tontería, sabe lo que va a hacer, entonces es cuando la persona es realmente bautizada. Por eso Juan escogió aquel río Jordán donde había aguas abundantes. Si no, no hubiese necesitado tantas aguas abundantes, ¿no? Igual que en la Iglesia Católica, que tienen un pequeño baptisterio, ¿verdad? Podría usar eso, ¿no? Pero no, usó aguas abundantes. Entonces, para el cristiano, la ordenanza del bautismo es de crucial importancia, es importantísimo. En una sola ceremonia, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo acuden a la mente del creyente y se relacionan directamente con su propia muerte simbólica, su resurrección de la tumba acuática y el comienzo de una nueva vida. Esto es lo que hace, es decir, que todo aquel proceso que Cristo hizo allá en la cruz, murió, descansó y resucitó, todo esto lo vemos en el bautismo. Es como si nosotros hubiésemos hecho esa muerte. Morimos a la condición antigua, a las costumbres. ¿Cuántas costumbres no hemos tenido en la vida? Infinidad. Y tal vez prácticamente ninguna era buena, ¿verdad? Pero en eso nos deleitábamos, ¿verdad? Pero cuando uno conoce y sabe que no tiene que ir a ciertos lugares, que no tiene que comer ni beber ciertas cosas, etcétera, cambiamos, ¿verdad? Cambiamos. Pues esa es la nueva criatura que sale del bautismo, porque ahí lo que se hace es prometer al Señor, decirle al Señor, Señor, nunca más voy a andar como anduve. Alto, una cosa es proponértelo y la otra es cumplirlo, que a veces pues fallamos, por eso decíamos lo de la escalera, ¿no? Que unas veces subimos y otras bajamos. Leamos Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, 12 y 13,
Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo? Cuando uno realmente hace ese pacto con el Señor. El perdón del cielo está ahí para cada uno de nosotros. Entonces el bautismo, ordenado por el Señor, debe ser precedido por la fe y el arrepentimiento. Esos son los pasos que hay que dar. Y hay aquí una fórmula en Hechos. Leeremos algunos pasajes que así nos lo ayudarán a entender. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Os acordáis la cena? Cuando Pedro y todos los discípulos salen allí a la plaza, ¿verdad? Y comienzan a predicar el nombre de Cristo, y el pueblo estaba lleno de extranjeros, dice prácticamente, ¿verdad? Y les dicen que vosotros que le crucificasteis, y ellos entonces se sienten compungidos. Y bueno, ¿y qué solución hay entonces para nosotros si merecemos pues ser perdidos, ¿no? La muerte. Y dice, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Sabéis? Cuando hacemos el pacto con el Señor, se nos garantiza la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué ocurrió con Jesús? ¿Os acordáis? Jesús fue a Juan, y le pidió ser bautizado. Y Juan, ¿qué le dice? ¿Tú vienes a mí? Cuando me tienes que bautizar a mí, tú a mí, no yo a ti. No, lo que yo ahora voy a hacer, tú no lo entiendes, lo entenderás después, ¿verdad? Y bueno, él procede y lo bautiza. ¿Qué ocurrió en cuanto Jesús fue bautizado? Dice que descendió sobre él una forma como de paloma, ¿verdad? Hemos visto en los escritos de Ellen White que esa forma que se pinta como de color blanco no era blanca, sino que era como oro, ¿verdad? Representando el Espíritu Santo, que llevaba esa paz, esa consagración sobre Cristo, ¿verdad? Y entonces el testigo es Juan, que lo ve, él es el testigo. Y además se oye esa voz del cielo, ¿verdad? Que le dice, este es mi Hijo amado, ahí lo escuchad. Pues bien, al igual como Cristo recibió ese Espíritu Santo para hacer esa tremenda obra que tenía que hacer, ¿sabéis? Nosotros también tenemos que hacer una obra, tal vez no tan extensa como la que hizo Jesús, pero tenemos que hacer una obra. ¿O no tenemos que comunicar a los demás que hemos conocido este camino? Sí, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para eso? ¿Nuestro conocimiento? ¿Qué necesitamos? ¿Estudios humanos? No, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pues eso se nos da en el momento en que salimos del agua. El Espíritu Santo llega sobre nosotros. Ahora bien, si nos damos cuenta de lo necesario que es el bautismo para ayudarnos a cambiar nuestra vida, que aparentemente nos parece correcta, y consideramos que necesitamos hacer cambios al descubrir que hemos estado en pecado y por medio de él nos hallamos perdidos, decidimos, gracias al Espíritu Santo, que nos ha hecho ver nuestra condición de perdidos, reiniciar una nueva vida por medio de morir al yo, al egoísmo y renacer a una nueva criatura en el Señor. Tomamos entonces la decisión de hacer un pacto con Dios por medio del bautismo que simboliza ese cambio de rumbo de la vieja vida a una nueva vida que ahora va a empezar. Porque ese cambio, ¿por qué no se puede hacer de otra manera? No podríamos pensar, bueno, a ver, yo he conocido este mensaje, bueno, lo acepto y ya está. Ya he hecho un cambio, ya está. Lo he aceptado, ya es mi cambio, ¿no? ¿Eso es suficiente? ¿No? Jesús dio una orden que, bueno, para muchos esa orden no es válida, dicen que es un añadido, para nosotros es una orden totalmente verídica y correcta,
cuando leemos Mateo 28, 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles además que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús que hay que hacer? Cuando a una persona se le enseña el Evangelio, ya está, ya es suficiente, ya lo conoces, ya está, ya puedes andar solo, ¿no? Dice que tiene que hacer un pacto con el Señor, bautizarlos, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo triste es que, bueno, en nuestras iglesias hoy, muchos se están volviendo antitrinitarios. No creen sobre todo en el Espíritu Santo. Eso es tremendo. Y luego ya tienen esa duda de que si Cristo es Dios o no es Dios, que si es creado, engendrado, como decía la lección de escuela sabática, ¿verdad? Y tenemos esas tesituras. Entonces, lo que hacemos y lo que practicamos es por orden del Señor. Porque es el camino que Él ha provisto para pertenecer a su pueblo. El bautismo, no hay otro. Lo único que, bueno, el caso vuestro, pues es sencillamente este, ¿verdad? Bueno, yo pensándolo bien, tendría que volver a bautizarme, ¿sabes? ¿Lo sabéis? Sí, porque también me bauticé en la iglesia adventista y, bueno, no era del todo correcto. Yo creía que entonces estaba correcto, pero no era del todo correcto. No sé si un día igual le pediré a Víctor o a cualquiera. Porque es verdad. ¿Vosotros por qué queréis cambiar? Porque sabéis que aquello no era correcto, ¿verdad? Bueno, yo lo he dado por correcto hasta hoy. Pues no sé. Pero es verdad. A veces cuando uno ve algo mejor, pues bueno, sabéis, en la iglesia a veces a las personas que ya se habían bautizado en otra denominación, se las aceptaba por voto. Porque había las dos opciones, o te puedes añadir a la iglesia mediante el bautismo, o bien que la congregación lo acepte por voto. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos levantaban la mano y entonces ya formaba parte de la iglesia porque había sido bautizado por inmersión. Claro, es lo que decimos, el bautismo es correcto, pero el lugar en que estabas no. Por eso digo yo, ahora meditando, eso me ha venido ahora sí, meditando, digo, ya por eso. Igual tendría que volver a repetir. Mirad, hay aquí unas palabras en el deseado de todas las gentes que dice: Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. ¿Era pecador Jesús? No. Y los hay que dicen que sí, que lo era. E incluso son adventistas. Que era igual que nosotros en todos los sentidos, hasta con el pecado y la tendencia al pecado. Y no entienden. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, porque no lo necesitaba. Él era un ser puro, era Dios mismo. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia, después de su bautismo, fue también un ejemplo para nosotros. Entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Es un ser santo. ¿Qué necesidad tiene? El bautismo es para aquel que es pecador, que conoce al Señor, quiere dejar esa vida de pecado, hace el bautismo para adentrarse en una vida pura, en una vida santa, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lo hace? Sencillísimo, como tú has dicho, para darnos ejemplo hasta en eso. Hasta en eso nos quería dar ejemplo. Él pasaba por donde nosotros tenemos que pasar. Incluso cuando va más allá, que ya tiene que ir a la cruz, les dice a sus discípulos que incluso tienen que beber la copa que él va a beber. Y ellos no entienden, lo entendieron luego, porque algunos de ellos, como Pedro, fue crucificado, ¿verdad? Pero no queriendo ser crucificado como su maestro, pidió que fuera boca abajo, ¿verdad? Y otros pues también sufrieron penalidades. No sabemos nosotros si tal vez sufriremos eso. A pesar de ser bautizados, a pesar de estar en el lugar correcto, a pesar de seguir al Señor, no sabemos si sufriremos penalidades.
Pero sabéis, a partir de ese momento, el Señor os aumentará la fe. Y Él estará a vuestro lado. Y tendréis la seguridad de salvación. Tendréis la seguridad de que estamos haciendo lo correcto que agrada a Dios. Y sé que si yo caigo, Él me sostendrá. Me dará esa mano para sacarme de ahí. Y eso es lo que nos mueve a seguir adelante. Si no por lo demás, hijitos míos, yo creo que no teníamos nada que hacer. Pero sabéis, Ellen White termina esta página que os he leído, termina el capítulo, con unas palabras que creo que Fanny le serán familiares. Dice Apocalipsis 3, 7 y 8. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y aquí he dejado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. ¿Sabéis? El bautismo es también parte de esa puerta abierta. Esa puerta aún está ahí, y lo estará hasta el fin del tiempo, hasta que culmine el tiempo de gracia. Por lo tanto, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres andar en el camino de la salvación junto al Señor? Bautízate. Bautízate una vez conozcas todo, lógicamente. Ya sabéis que escribimos aquel libro, ¿no?, con los estudios bíblicos y tal. Bueno, si conoces lo básico y lo aceptas, puedes bautizarte. No hay ningún problema. Y por último quisiera terminar, no sé si me extiendo demasiado, Víctor, quisiera terminar con una conversación fantástica que tuvo Jesús con un maestro de Israel. El episodio se encuentra en Juan 3, versículos del 1 en adelante. Jesús y Nicodemo, nos habla aquí. Y dice el pasaje que había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿De noche por qué? Que no quería que lo viera el pueblo, ¿verdad? Voy de noche, no sea que me vean y me digan algo, o me boten, ¿no?, del Sanedrín, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos, él le dice, como pastor del pueblo de Israel, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ellos lo sabían, que había venido de Dios como el maestro, pero lo quieren matar, ya desde el principio. Es paradójico, que a veces la Biblia te deja de cuadro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dice, en vez de seguir la conversación, Jesús desvía la conversación. Jesús no le da una respuesta a eso que le está preguntando, desvía la cosa y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué golpe sería para aquel maestro, ¿no? ¿Pero qué me estás diciendo? Yo te estoy hablando de una cosa, que eres maestro de Israel y tal y cual, y ahora me sales con que el que no nace de nuevo. Un choque para él. Y claro, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, en su idea, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, bueno, esto sonaba como excusa, ¿no? Porque si era maestro de Israel, si sabían que se practicaba el bautismo, también sabían lo que era, ¿no?, y lo que significaba. Pero para excusarse, a ver si tal vez me puedo escaquear de lo que Jesús me está diciendo, ¿no? Respondió, ¿cómo puede un hombre hacer esto? ¿No? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, ¿qué es el agua? El bautismo, ¿verdad? ¿Y el Espíritu qué es? Lo que vais a recibir después. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento dice, sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y cuántas personas no han nacido del Espíritu, no se han bautizado y han sentido el llamado de que tenían que ir a tal lugar o hacer tal obra por el Señor, y lo hacen y van y encuentran frutos porque han sido llamados por el Señor, ¿verdad? Es como aquel que es llevado por el viento, ¿verdad?
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Un maestro de Israel, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Se quedó paradójico Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Estáis enseñando al pueblo y no sabéis nada? ¿Cómo es posible? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? ¿Os imagináis? ¿Por qué Jesús con sus discípulos les dijo según qué y según qué no? Cuando explicó Mateo 24, ¿por qué hizo una mezcla de acontecimientos que ellos iban a vivir enseguida con acontecimientos del futuro y tal? ¿Por qué no les dijo, oye, faltan 2000 años para que yo regrese? ¿Por qué no les explicó todas esas cosas? Porque no era el momento. No era el momento. El Señor da la verdad necesaria, la verdad que necesitamos en ese momento, pero no más adelante, cosa que ahora está haciendo, nos está dando las verdades que necesitábamos conocer. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué duro. Sabemos que eres hijo de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Pero estás aquí y estás allí. Qué duro. ¿Por qué? Porque el Padre y yo no somos. Es normal. Donde está uno está el otro. Es normal, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ay, amigos, qué palabras. Qué palabras. Estas palabras fueron las que quitaron el temor de de Nicodemo. Porque cuando Cristo estaba pendiente en aquella cruz, él fue junto a José de Arimatea, para no solo pedir el cuerpo, sino que trajo ungüentos para ungirle, ¿verdad? Y ya se dio a conocer públicamente que era seguidor de Cristo. Ya no tenía temor de lo que le pudieran hacer o decir. Ya se reveló como seguidor de Cristo, ¿verdad? Cuando vio esas palabras cumplidas. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y él a quién vino a buscar? ¿Solo a los pobres? ¿A los humildes? No, vino a buscar también a los dirigentes del pueblo. Pero ellos, como eran tan sabios, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes? Parece mentira, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvieron engañando al pueblo? ¿Cuánto tiempo? Incluso prosiguieron, a tal punto que, bueno, de ellos, ¿qué surgió? Surgió toda esta falsa iglesia, ¿verdad? Que luego persiguieron a los cristianos. Bueno, pues fijémonos cómo terminaron. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No amaban ellos más ese poderío que habían adquirido, teniendo al pueblo engañado? ¿Verdad? Engañándoles, dad ofrendas, venga, ¿verdad? No los engañaron de esta forma, haciéndoles el sábado una carga tremenda. Tenía que ser odioso el sábado para esa gente. No puedes andar, no puedes hacer según qué, todo era no. Era tremendo, ¿verdad? Dice más, el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Bien, entonces este es un ejemplo que tal vez, bueno, lo hemos oído muchas veces, y tal vez es un ejemplo de alguien que también necesitaba nacer de nuevo. Y yo creo que después de esa cruz Nicodemo nació de nuevo. Yo creo que ahí diría, vamos al bautismo, vamos a Pedro, quien fuera, bautízame. Yo creo que lo haría, porque sabía que tenía que pasar por ahí. Bien, no me quiero extender más. Solo, en primer lugar, dar las gracias al Señor por permitir que vosotros conocierais el mensaje. En primer lugar, esto. En segundo lugar,
daros las gracias a vosotros por venir desde tan lejos para hacer ese pacto con Él, ese nuevo pacto con Él. Y bueno, ¿qué os podría decir? Pues que, hermanos, adelante, las aguas están ahí. Por mi parte, adelante. No sé cuántos estáis de acuerdo en que ellos sean bautizados por agua. Mirad, podéis ver que todas las manos están levantadas. Es un gozo para esta pequeña congregación que formamos aquí el Ministerio del Cuarto Ángel, y fijaros, arriba en el cielo los ángeles. Esto es una fiesta, es la mejor fiesta que se pueda celebrar. Que 4 almas sinceras deseen hacer el pacto con el Señor. Bien, pues que Él os bendiga. Y ahora solo queda pues dar el paso, ¿verdad? ¿Sí? Luego, ¿no? Tal vez. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ahora, bien, yo lo había hablado con ellos, que normalmente se suelen dar los testimonios de cómo conocieron el Evangelio, ¿verdad? El ministerio, por lo menos. Bueno, normalmente se suele hacer después, pero sí que lo queréis hacer antes. Sí. Ya. De acuerdo. Pues bien, pasar para acá, los que os vais a bautizar, es voluntario, si lo deseáis hacer, adelante. Para nosotros sería todo un honor escucharos. Saber cómo fue, porque bueno, a ver, este ministerio no tiene tantos años, y yo sé que desde el principio no estáis, ¿no? Habéis venido posteriormente. ¿Cómo llegasteis a ese contacto de este ministerio? Más que nada esto. De la iglesia ya sé que erais, o lo sabemos todos, que erais adventistas, ¿no? Ya antes. Pero, ¿cómo habéis conocido? Bueno, explicarlo vosotros. Adelante. Antonio. Sí, adelante. Tienes micro, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, tengan todos ustedes un feliz sábado. Yo hace 2 años y medio más o menos era una persona que no creía en Dios. Era un ateo más del mundo, estaba siempre confiado en mí mismo, una persona que confiaba en mí mismo, en mi intelecto, ¿no? Pero me di cuenta de que existe un Dios. Para resumir la historia, yo tenía 3 dudas. La primera era con respecto al tema de Daniel 11, 40 al 45. No sabía cómo se interpretaba, ¿no? La segunda duda era con el tema del fenómeno ovni. Mi pregunta era, si supuestamente somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es posible que estos seres que tienen una forma extraña, manera de ranas, sean imagen de Dios o semejanza? No sabía cómo explicar. Y la tercera duda que tenía era con respecto al tema del arca de Noé, ¿no? Que para mí era un mito. Bueno, leyendo la palabra de Dios, comencé a leer, llegué al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, donde me hablan de Ciro el Grande, ¿no? Que conquistaría Babilonia. Me sorprendí porque Isaías lo había escrito 150 años antes de que Ciro nazca, y con nombre propio, ¿no? Ciro, ¿no? Eso me sorprendió. Bueno, yo comencé a leer la Biblia, comencé a leer el conflicto de los siglos. Lo que más me gustó del conflicto de los siglos es que Elena de White te dice la verdad con respecto al tema de la Iglesia Católica, al tema del Vaticano. Bueno, yo también en mi vida, cuando era un ateo, era también anticatólico, ¿no? Porque tenía un tirria a la iglesia por todo lo que había hecho en la Edad Media, más o menos. Bueno, comencé a estudiar, a leer, hasta que un día descubrí el tema de Daniel 11, 40 al 45. Víctor lo explicó muy bien. El tema del Arca de Noé, también vi que se fueron a Turquía y también me quedó claro. Y con el tema del fenómeno ovni también lo tuve todo claro. Perdón, ¿cómo conociste esta conferencia? ¿Alguien te habló de ella? No, de casualidad. ¿La encontraste? Sí, se me apareció de casualidad por YouTube, lo encontré, me pareció interesante, comencé a ver las conferencias y llegó un momento en que veo, ¿no? Una conferencia que se titula ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Yo no tenía ningún preconcepto, no tenía ningún prejuicio con respecto a ese tema. Bueno, como yo era ateo, entonces se podría decir que una de las ventajas era de que, mira, si me lo demuestras, yo acepto. No tengo prejuicios ni preconceptos ni nada por el estilo. Entonces me acuerdo que comencé a estudiar el tema así de manera constante, me demoró 1 año en estudiarlo.
hasta que, bueno, encontré que Cristo venía en 2031. Yo en ese momento ya estaba acabando la maestría en estadística matemática y estaba preparándome para postular un doctorado a los Estados Unidos en economía y me encontré en esa duda, ¿no? Bueno, acepto que Cristo viene en 2031, pero ¿y el doctorado? ¿No? Un doctorado aproximadamente de 5 a 7 años, ya era finales de 2020, 5 a 7 años llega a 2027 más o menos, ¿no? 2028, ley dominical y todo eso. Me puse a pensar y bueno, acepté el mensaje, pero seguí en esa duda hasta que, bueno, tengo un sueño, en ese sueño se me aparece Cristo y Cristo me dice, ¿sabes qué? Yo vengo en 2031, ve y predica este mensaje. Lo dejé ahí, pasaron los días, vuelvo a tener otro sueño, sueño a Víctor que me dice, este mensaje es cierto, vamos y prediquemos este mensaje. Y fueron viniendo sueño tras sueño tras sueño, hasta que al final tuve que aceptar el mensaje, no me quedaba de otra. Y en ese momento es cuando yo decido predicar este mensaje. Le hablé a mis padres, les dije, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al doctorado. Me preguntaron por qué, pensaban que había conseguido un trabajo o algo así. Les dije, bueno, creo en Dios, ¿no? Y a mi papá no le hizo tanta gracia que diga eso, porque él también venía de un mundo que era del ateísmo, se podría decir, ¿no? Bueno, yo tomo la decisión, la maestría ya lo estaba terminando, terminé la maestría y decidí no postular al doctorado. De esa manera yo decido viajar de la capital de Perú, que es Lima, decido viajar a Tarapoto, que es una ciudad más pequeña. ¿Por qué? Porque ahí tenía mi familia. Ahí también estaba Carolina, que ahora es mi esposa, en ese momento era mi novia. Entonces tenía que comenzar a predicar primero a mi familia. Prediqué, mi esposa aceptó el mensaje, lo aceptó mi papá, después lo aceptó mi mamá, aceptó mi hermana, aceptó mi cuñado. Gracias a Dios, como una vez dijo Víctor, aceptó toda la parentela, ¿no? Obviamente siempre nos hace falta, obviamente, cambiar el carácter. Estamos todavía en ese proceso, ¿no? Todavía no hemos llegado, pero estamos perseverando en la lucha. Y es así como, renuncié a mis sueños. Es como si renuncié a mis sueños terrenales y decidí seguir este mensaje. Bueno, yo no sabía, después de haber predicado a mi familia, yo no sabía dónde más predicar este mensaje. Entonces digo, bueno, tengo que ir a la denominación. Me voy a la denominación adventista, yo sabía ya que estaba en apostasía y todo el tema. ¿Y qué pasa? Que me dicen, mira, tú no puedes predicar aquí si no estás bautizado. Entonces ahí tuve un pequeño obstáculo. Bueno, me bauticé solo para predicar el mensaje. Prediqué el mensaje, gracias a Dios reaccionaron 2, 3 personas de la iglesia donde yo iba. Después me botaron de la iglesia, mi paso por la iglesia fue 5 o 6 meses fugaz porque de ahí me botaron. Tuve que ir a predicar de casa en casa, ¿no? Porque eso es lo que Cristo me había dicho en mi sueño y eso es lo que yo creí que debía hacerlo. Hasta que al final el grupo fue aumentando, fue creciendo y gracias a Dios que en Tarapoto ya somos un grupo más o menos consolidado de 14 personas. Caramba. Y Amén. bueno, y nos reunimos todos los sábados donde vemos los cultos y las escuelas sabáticas y obviamente le enviamos los diezmos a Víctor cuando se tiene que mandar, ¿no? Bueno, ese es un resumen de mi experiencia y no quiero aburrirlos con más. Gracias. No, me gustaría que explicases más, porque sé que Sí. estás involucrado en una televisión, ¿verdad? Ah, ok. Digas, ¿eh? Sí, bueno, yo estaba trabajando... Sí, bueno, yo estaba trabajando en ese momento como asistente de investigación en una universidad. Estaba trabajando ahí con un profesor, estábamos haciendo consultorías para organismos multilaterales, como el Banco Mundial, BID, etc. Pero ya desde hace un momento yo quería trabajar en la obra al 100%. Pero yo me preguntaba, mira, si yo me pongo a trabajar en la obra, ¿de qué voy a vivir? ¿No? O sea, no voy a vivir de los diezmos, obviamente, porque no soy pastor ni nada por el estilo. Pero en ese momento justo sale el tema de la reunión de jóvenes en el que hacen la convocatoria, Fanny hace la invitación y todo, y bueno, yo me metí ahí porque como no había más jóvenes en el grupo donde yo estaba, entonces también quería reunir con gente que tenía mi edad, aproximadamente por ahí. Me meto a ese grupo, cuento mi testimonio y bueno, ahí el hermano Eric, habrá pasado unas 2 semanas, 3 semanas después de esa reunión,
nuestro hermano Eric Calvo se contacta conmigo y me dice, quisiera ser tu amigo, ¿no? Comenzamos a conversar, pasaron 3, 4 meses y él me dice, ¿qué te parece si trabajas 100% para la obra, ¿no? Y eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios, trabajar 100% para la obra. Bueno, se lo comunicamos a Víctor San Vicens y Víctor dijo, bueno, tú te vas a dedicar en esto, ¿no? En dar estudios bíblicos por esa parte del continente, y eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita con el hermano. También con el tema de los libros de Josep, voy a hacer un pequeño comentario ahí, que cuando se me dio la oportunidad de poder repartir esos libros, de poder venderlos, ¿no? Porque ese libro yo creo que es una gran bendición para las personas que no tienen ni idea de qué cosas estamos pasando, porque es un libro que tiene un lenguaje tan sencillo que yo creo que cualquiera lo puede entender. Y eso es lo valorable, ¿no? ¿Sabes cuál es el trabajo? El trabajo no es saber, sino el trabajo es de lo que tú sabes, transmitirlo en palabras sencillas para que otra gente lo entienda. Ahí está el trabajo. Ahí es donde se demuestra, ¿no? Porque saber uno puede saber, pero explicarlo de manera tan sencilla es ahí donde está el trabajo. Y esa es la labor. Por eso yo valoro lo que ha hecho el hermano Josep con ese libro. Bueno, mandamos a imprimir 230, porque solo nos había alcanzado dinero para imprimir 230 libros. Y bueno, nos vamos con la imprenta de esta señora. La señora nos dice, mira, con el dinero que tú tienes, bueno, no que yo tengo, sino con el dinero que se logró recolectar, 230 libros te va a dar. Ah, bueno, ya entonces 230. Pasan 2, 3 días, le llamo a la señora para preguntarle cómo va el tema de la impresión, y la señora me dice que no ha podido dormir toda la noche porque había una voz en su conciencia que le decía, no le des 230 libros, sino dale medio millar. Y así estaba toda la noche, la madrugada. Y la señora me dice, mira, no he podido dormir por esto y te voy a dar medio millar de libros. Y así fue. Pagamos por 230 y al final la mujer nos dio 509 libros, ¿no? O sea, nos regaló más de la mitad y encima me pidió que le regale 3 libros. Entonces yo le dije, no, llévate 10, le dije, ¿no? Imagínate, me está regalando más del 50, no más del 100%. Llévate 10, le dije. Y como son las cosas, paradojas de la vida, esta mujer es hermana de uno de los ancianos que me vetaron de la iglesia. Yo sin saberlo me fui a su imprenta. Esta mujer, hay sí, que dar sí, el mensaje, ¿no? Sí, bueno, así pasan las cosas. Esta mujer leyó el índice del libro y le gustó y me dijo, mira, este libro le voy a dar a mi hermano, y wow, su hermano, dije. Es su hermano y bueno, ojalá que lo haya leído también su hermano, ¿no? Y sepa de este mensaje. Tendré que vigilar las espaldas, ¿sabes? Sí. Bueno, y más o menos ese es un resumen. Bueno, también se está llevando a cabo un proyecto de televisión allá en Tarapoto, ¿no? En el que se están transmitiendo los videos de Víctor todos los días, de domingo a sábado, 1 hora, de 1 a 2 de la tarde. Todos los días se están transmitiendo los programas allá para que la gente también pueda ver y pueda escuchar este mensaje, ¿no? Gracias a Dios y toda la gloria y la honra sea para Él. Eso es un resumen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que los testimonios desde luego tocan y este toca bastante. Porque realmente uno se da cuenta cómo el Señor actúa de formas impensables, sí, inesperadas, cómo el Señor puede mover el corazón de una persona para que le diga a este joven que trabaje en la obra, que Él lo va a sostener, que busque en la televisión está ahí, ¿verdad? Los programas se están emitiendo ahí. Luego tú has hablado de ese libro, pero ese libro vino por la misma persona que te movió a ti. Adelante, sí, adelante, porque todo tuyo. Si tropiezo con mis palabras es porque aún no me he adaptado al horario de ustedes. Me ven aquí, pero mi mente está totalmente dormida. Creo que habría dormido 1 hora la noche pasada y llegamos ayer de San Francisco. Ok, y en 2 días habremos dormido quizás 3 o 4 horas a lo máximo. Pero bueno, aunque tropiece en palabras, quiero decirles cómo llegué a este ministerio.
Adelante, adelante. Unos grandes amigos nuestros, Saúl y Arcelia Cortés, una pareja mexicana a quien queremos mucho y fueron nuestros mejores amigos, eran adventistas. Juntos empezamos el camino adventista en la iglesia de Mountain View. Pero previo a ser adventistas, éramos pentecostales. Tanto la familia de él como nosotros íbamos a una iglesia pentecostal. Pues un día, cambiando canales, en inglés veo al pastor Doug Batchelor hablando acerca del sábado. Siempre me ha atraído la verdad. Siempre me ha gustado enterarme de cosas que desconozco y averiguar si los que lo están presentando tienen la razón y yo estoy equivocado, o si ellos están equivocados y yo tengo la razón. Me encanta debatir. Yeah. Y no me gusta perder. Me gusta ganar siempre. Pero bueno, y hice esto mismo con Doug Batchelor. Lo llamé y hice una cita con él personal y fui a hablar con él. Incluso hasta comimos juntos. Y mostrarle mi opinión acerca del sábado, que él estaba equivocado y yo estaba bien. Es el domingo, el día del Señor, porque yo lo he guardado toda mi vida. Pero salí perdiendo. Ni modo. Te tocó perder. Perdí, me convenció. Y le preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A qué iglesia vamos? Somos pentecostales. Saúl y Arcelia tienen 3 hijos. Los 3 son músicos y tocan instrumentos, pero de una forma preciosa. Pero bueno, les comenté a ellos acerca de la verdad del sábado. Y Arcelia, que es celosa de la verdad, me dijo, no, tú estás equivocado. Y no creyó que lo que yo le decía era verdad. Yeah. Pues le dije, oremos juntos, busquemos juntos la verdad. Y ella indagando, y por supuesto por convicción del Espíritu se dio cuenta que el sábado verdaderamente era el día del Señor. Y lo aceptó. Y tras de ella toda su familia. Pero aún seguíamos yendo a la iglesia pentecostés. No voy a mencionar nombres, pero justo ese día en que Arcelia me había dicho que ya había aceptado la verdad del sábado, y estábamos el domingo en la iglesia, el pastor de la iglesia habló acerca del 4º mandamiento y habló totalmente en contra del 4º mandamiento. Yo agarré la tabla de los 10 mandamientos que tenía conmigo en una hoja y puse una gran X al 4º mandamiento. Estaba en verdad furioso y no aguanté más. Y delante de una congregación como de 500 miembros, 450 miembros, levanté mi mano cuando él estaba pisoteando el mandamiento. Le dije, pastor, ¿cómo usted puede predicar acerca de 10 mandamientos si solo crees en 9? ¿O son todos o no es ninguno? Y el pastor en el púlpito, delante de toda la congregación, se enojó y me levantó la voz y me señaló y me dijo, después hablaremos de ese asunto. Después nos vemos, tú y yo. ¿Qué demonio tiene? Dije entre mí. Pero bueno, a las pocas semanas nos fuimos a la iglesia y no teníamos dónde ir. Regresé con Doug Batchelor, conversé con él, le presenté nuestra situación, le dije, mira, hemos creído en la verdad el sábado y no sabemos qué hacer. Me preguntó, ¿ya guardan el sábado? Sí, guardamos el sábado. Qué bueno, ¿y qué es lo que hacen el sábado? Dormimos todo el día. Me encantó el sábado. Me encantó el sábado. Y ahí, como ellos son músicos, pues cantamos un par de coritos, alabanzas. Hablamos un poquito en lenguas. Desconocíamos tantas cosas. Pero bueno, fuimos conociendo más y más y más y más. Y nos salimos de la iglesia. El pastor Doug Batchelor nos conectó a una iglesia en Mountain View. Él llamó personalmente al pastor de la iglesia Mountain View y nos presentó. Y el pastor Doug Batchelor nos dijo, vayan a tal iglesia. Y así fue. Salimos de la iglesia pentecostal, 10 personas, Mili. Toda la familia de Saúl y Arcelia y nosotros 2 más una amiga. A los pocos meses, los 10 teníamos cargos en la iglesia. Los 10. Y los 3 músicos tocaban en la iglesia. Una iglesia nueva, desconocida, adventista, y ahora todos con un cargo en la iglesia. Al poco tiempo me hicieron anciano en la iglesia. Caramba. Y bueno, siguió continuando. Y un día, como es la vida, ¿no? Yo le presenté a Arcelia la verdad del sábado. Y yo me sentía orgulloso, por supuesto. Pero un día viene Arcelia y me dice, Eric,
conozco a un hombre que dice verdades raras. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Y quién es? Un tal Víctor Sambinces. Sabrá Dios quién es. Ok, muy bien, pues mira sus videos. Y me mandó uno de sus videos. Y me tocó el corazón. Dije, pues, ¿de qué planeta bajó este hermano? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y ella, Arcelia, me dice, mira, Eric, es un Walter Bates en español. Walter Bates en español. Y a mí me encantaba Walter Bates. Invertí muchísimo dinero comprándome toneladas de videos de Walter Bates. Yeah. Me fascina Walter Bates. Me fascinaba Walter Bates. Y bueno, y a mí dice, este señor es Walter Bates en español. Y él dice que Jesús viene en el 2031. Dije, este sí no lo llamo, este sí me va a tumbar de inmediato. Con este no me meto, pero voy a oír qué es lo que tiene que decir. Y me llamó mucho la atención. Y una vez más, si hay algo que, personalmente, esto es mi historia, este soy yo, este es Eric. Si hay algo que a mí me gusta, es que si hay algo que me llama la atención y me gusta, yo lo tengo que tener. Lo quiero para mí. Si hay algo en verdad en esto, yo lo quiero para mí. Entonces lo llamé y le dije, Víctor, me gustaría invitarte a San Francisco. ¿Vendrías? Por supuesto que sí. Y lo traje a San Francisco. Creo que en la primera reunión, Fanny, ¿cuánta gente había? ¿50, 60 personas o algo así? Algo así. Y iban a haber como 200 personas, pero me pusieron un alto en la iglesia. Pasaron la voz para que no fuera más gente. Pero yo tenía planeado que iban a llegar alrededor de 200 personas. Claro. Pero 60, 50 no están nada mal. No. Y habló acerca de la Agenda 2030. Impresionado. Como estuvimos paseando esos días en San Francisco, un día recuerdo que fuimos a hacer compras y nuestras mujeres fueron a la tienda y como de costumbre nosotros los hombres esperando en el carro. Me aproveché en hacerle varias preguntas y le pregunté acerca del tercer Elías. Dije, Víctor, ¿el tercer Elías es una persona? ¿Es una persona? Y Víctor, sabiendo mi enanez mental, espiritual, mis límites, me dijo, sí, Eric, es una persona. ¿Y quién es? ¿Cuándo viene? Sentía una voz, no oí esa voz que me decía, pues yo soy. No salió esa voz. Nada, no salió la voz. Yo inocentemente le pregunto, ¿y quién es el tercer Elías? Pues los tres Elías tienen características similares. No es solo un individuo que va a tornar el corazón de los padres a los hijos. No es solo un individuo que va a anunciar los eventos finales antes del retorno de Cristo, sino que también es un grupo. Y lentamente, y me costó entenderlo, que parte de ese grupo soy yo también. Y hoy por hoy creo que el mensaje del tercer Elías, ese mensaje que nosotros hemos creído, que Víctor Sambinces es el tercer Elías, y que estamos en la verdad presente, el último mensaje de amonestación al mundo, el mensaje del cuarto ángel. Amén. Y que Cristo viene en el 2031. Al poco tiempo, nuestra querida Arcelia y Saúl, su esposo, murieron de cáncer. Yo estoy seguro de que si ellos estuvieran hoy por hoy vivos, ellos estarían sentados con nosotros ahí, listos para ir al bautismo. Termino con esto. La familia de mi esposa es budista. Todos ellos son chinos. Yo amé mucho a mi suegra ya falleció, pero para mí mi suegra era la mejor suegra del mundo. Y yo quería que ella conociera el mensaje. En ese entonces yo era pentecostés, pero mi deseo era que ella oyera acerca de Jesús. Y no sabía cómo llegar a ella. Entonces fui a buscar a una iglesia china, algún pastor o alguien que hablara chino y pudiera comunicarse con ella. Y encontré una iglesia con una pastora china, pentecostés, en ese entonces. Y le pedí el favor que le hablara a mi suegra, y así lo hizo. Le habló, la perseguía todo el tiempo, la iba a visitar. Mi suegra muere la mamá de mi suegra, y después que ellas han fallecido,
me llama la pastora de esta iglesia y me dice, quiero enseñarte una foto. Y me enseña una foto que me hizo llorar, me estremeció. Y me enseña la foto donde tanto mi suegra como su madre habían sido bautizadas y creyeron en Jesús. Me tocó el corazón. Pero al poco tiempo le dio cáncer en la lengua a esta pastora, que tuvieron que amputarle la lengua. Poquito antes le había predicado a mi suegra y a la mamá de mi suegra. Hoy, Arcelia y Saúl, nuestros mejores amigos, que nos trajeron esta verdad, no pudieron abrazarla completamente porque ambos perecieron. Pues nos ayude Dios a perseguir esta verdad. Y si hay algo que creemos y amamos, tenemos que dar el todo de nosotros. Y confesamos que hemos creído en esto. Que el Señor nos ayude, que Dios tenga bien aumentarnos en conocimiento. Dios bendiga este hogar. Ustedes tienen el privilegio de tener a Víctor aquí con ustedes, a Joseph, y explótenlos a lo máximo. Qué envidia. Que Dios les bendiga y gracias por darme este momento. Muy bien, ha sido muy lindo, muy precioso todos estos testimonios que hemos escuchado. Y bueno, os agradecemos realmente que estéis aquí, que queráis hacer ese paso. Y bueno, estamos dispuestos a ser testigos de ello. Por lo tanto, vamos a orar ya para poder salir afuera y poder celebrar ese bautismo que tanto deseáis y que sin duda al cielo también. Señor y Padre, te agradecemos porque en todas partes tú tienes almas sinceras. Almas que tú sabes que te seguirán y en el momento oportuno, Señor, tú les haces llegar el mensaje. Y aquí, Señor, que encontramos los frutos. Uno tal vez 2 años, el otro tal vez un poco más, pero aquí están, Señor, y quieren hacer ese pacto contigo en las aguas del bautismo. Te rogamos, Señor, que tu bendición esté con ellos. Que en la obra que ellos están empezando y están haciendo, Señor, que pueda crecer, que pueda ser más abundante, para que estas palabras puedan llegar a tantísima gente. Deseamos, Señor, que bendigas el trabajo que se hace en este ministerio. Que bendigas, Señor, a su líder, a los demás que estamos con él, para que todos juntos vayamos adelante con el conocimiento que tú nos has dado, esparciendo la verdad como buenamente podamos, porque sabemos que el Espíritu Santo tocará corazones. Utilízanos a todos, Señor, pero sobre todo esa bendición que sea para ellos, porque allá en Perú tienen una obra importante que hacer, y allá en California también, Señor, como en tantos lugares. Señor, que ellos siempre se encuentren en paz contigo y que se encuentren que estás tú con ellos a su lado, ayudándoles. Y así también los demás, Señor. Que no caigamos nunca en el desánimo. Que sabemos que el diablo esto no le gusta y pondrá pruebas y trabas para que el mensaje no avance como sabemos que está haciendo. Pero, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y a seguir adelante, porque en solo un poquito tiempo más y todo habrá terminado y podremos estar contigo junto a otros con los cuales habremos podido evangelizar. Señor, que tu paz, que tu espíritu quede en cada corazón aquí presente. Y ayúdanos, pues, para que seamos valientes, para que nos preparemos para todo aquello que tiene que venir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí en directo, aquí este bautismo hermoso después de bueno, sin palabras, testimonio que creo que nos ha hecho llorar a cada uno de los que hemos estado aquí. Pues estamos para ya presenciar la parte de la acción, que sería el bautismo de nuestros queridos hermanos, porque realmente que tenemos un gran cariño para todos. Y bueno, ahora vamos a
a ver ese momento tan especial. Un momento que no tiene... sí, estoy en directo. ¿Te va bien desde aquí? Y del Espíritu Santo. Amén. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Normalmente cuando se terminan los bautismos siempre se hace un llamado por si alguien se quiere adelantar para que se ore por él para querer ser bautizado en un futuro próximo. Yo no sé si aquí todos habéis pasado por el bautismo. Yo diría que prácticamente todos, ¿no? Bien, pues hay algo que sí quisiera decir, ya que todos estáis bautizados, y es algo que mi hermano ha dicho en la predicación y que creo que es sumamente necesario recordar. Cuando el mensaje se recibe, evidentemente uno no se lo puede callar, lo debe proclamar. Es lo que dijo Jesús: id, ¿y qué atrevíais a hacer? Pues todos hemos de hacer lo mismo, proclamar el mensaje. Y este mensaje no tiene barreras, ni naciones, ni continentes, no hay nada que lo pueda parar. Pero es cierto que el mundo es muy extenso y no abarcamos todo. Yo sé que vosotros estáis haciendo esa función de predicación desde hace mucho tiempo. Y por tanto, esa función que estáis haciendo ahora ha recibido el impulso de estar en la plena verdad, habiendo hecho totalmente el pacto con el Señor de nuevo. Y esto tiene que haceros que el Espíritu Santo esté con la fortaleza plena con vosotros para difundir el mensaje por todo el mundo, donde haga falta. Y esa función ya no la dejéis de hacer nunca. Y sed fieles hasta el final. Y que ahora todos unidos en el mismo sentir, en el mismo pueblo, en el mismo mensaje del cuarto ángel, seamos una luz hasta el retorno de Cristo para muchos. A partir de aquí, nada más. Solo una cuestión más. Hoy tenemos algo excepcional que vamos a hacer dentro de pocos minutos. No es nada habitual que una persona que es recién bautizada, además, reciba la imposición de manos para ser diácono. Pero como en este caso Antonio ya ha demostrado ampliamente que está trabajando como si ya fuera un diácono, hoy es bautismo y además diácono, para que él también pueda ir y bautizar donde haga falta en su continente. O sea que Dios también te ha puesto tu función. Y de la que igual todos estáis participando, porque todos sois, entre comillas, culpables de que eso se pueda hacer. Gracias a Dios, que os ha tocado el corazón para ello. Pues nada más, que Dios os bendiga, tenemos faena.